para que me conozcan, para saludarlos. Me confirman si me pueden ver por ahí. Ahí sí te vemos. Dame solo un par de minutos para comenzar la grabación. Ok, Y ahora sí. Adelante. listo. Muchas gracias. Bien, bueno, mi nombre es Andrés Fallas, como mencionaba la hermana Cindy. Creo que al inicio de este curso los acompañé en un par de temas. Si no me equivoco, el de las imágenes y alguno otro por ahí. Y bueno, hoy traemos este tema tan importante, entonces por ahí les dejo la cámara, ahorita la quito para concentrarme un poquito más, pero bueno, muchísimo gusto, acá vamos a compartirles este tema el día de hoy tan interesante y tan bonito. Em, para que me conozcan un poquito más, tengo 24 años, tengo 4 meses de casado, actualmente trabajo en la Universidad de Costa Rica y estudio ingeniería electromecánica, entonces por ahí para que me conozcan un poquito más, por si no se acordaban cuando los acompañé al inicio del curso. Entonces, no, un placer para mí acompañarlos con este tema y de verdad espero que puedan resolver las dudas que vayan saliendo alrededor de la exposición y demás. Y ojalá el Señor nos preste sabiduría para poder evacuarlas, ¿verdad? Pues no, vamos a empezar. Entonces voy a apagar la cámara y compartir la presentación. Igual me confirman si la pueden ver. Sí, sí se ve. Ok. Nada más ahí les voy a pedir un poquito de paciencia en el momento en que salgan las citas. Bueno, como todos los temas vamos a abarcar muchas citas bíblicas, ¿verdad? Pues en esto se basa la apologética, el catolicismo. Bueno, ya lo hemos visto, ya ustedes son más expertos que yo, pero ahí me tienen un poquito de paciencia a la hora que veamos las citas bíblicas porque a mí me gusta leerlas directamente de la Biblia, entonces tardo buscándolas unos segundos. Em, pues bien, el Papa y el 666, la ramera y quiénes son el anticristo. Vamos a abarcar tres temas puntuales. Tal vez la clase sea no tan larga como otras, pero la idea es tocar los temas puntuales porque realmente son temas bastante amplios y vamos a tocar tres. Entonces, como les decía, bueno, yo utilizo la traducción de la Biblia latinoamericana. Me gusta más porque para mí tiene un lenguaje más latinoamericano, justamente, valga la redundancia. Pero pueden buscarlo en cualquier Biblia que tengan y realmente el significado es el mismo. Otra Biblia que recomiendo mucho es la Biblia de Jerusalén a la hora de estudiar, pero como lo mencionaba también la hermana Cindy, nosotros utilizamos mucho Biblias protestantes a la hora de leer todos estos temas porque podemos reafirmar desde la Biblia o desde los textos un poco manipulados por parte de ellos que vivimos o estamos presentes en la verdadera iglesia de Jesucristo, como lo vimos también en uno de los primeros temas. Entonces, este tema del Papa y el 666, la ramera, quiénes son el anticristo, mucho se basa en simbolismos, ¿verdad? Em, el Papa realmente, desde los hermanos protestantes, desde hace muchísimos años, ¿verdad? Se viene hablando de que hay alguna relación ahí entre el 666 y lo que nosotros reconocemos como el Santo Padre, ¿verdad? Entonces, podemos evidenciar muchas cosas. Antes de, hermanos, si quiero mencionarles que vamos a leer varias citas del Apocalipsis. Hoy, por ser un tema así, una pincelada, me gusta decirlo así, porque el Apocalipsis abarca signos sumamente hermosos. Es un libro lleno de signos, no se puede tomar literal. Utiliza muchos números en un estudio numerológico, ¿verdad? Parte de lo que vamos a ver hoy es el significado de ese 666 y por qué no tiene una relación con el Papa y demás. Entonces, sí quisiera, antes de empezar todo, comentarles eso, ¿verdad? El Apocalipsis es un libro lleno de signos, sabemos que lo escribió San Juan en una isla de Grecia y a través de visiones que el Señor le permitió ver a él. Entonces, debemos entender y tener claro que esto no en este caso no es un tema sobre el apocalipsis, pero eh, vamos a abarcar mucho de ello, ¿verdad? Entonces, es un libro lleno de signos, lleno de visiones, de imágenes que no son literales, pero se deben interpretar de una manera correcta a través de una
una teología correctamente aplicada, con numerologías, signos, ¿verdad? Que se pueden llegar a entender tal vez de una manera u de otra, pero bueno, como sabemos, tienen una sola verdad. Entonces, hay muchos signos que a través de la historia han utilizado las personas anticatólicas, de sectas relacionadas con el demonio, ¿verdad? Con Satanás y demás, ¿verdad? En el cual utilizan, por ejemplo, este número, el 666, utilizan la cruz al revés y demás. Más adelante vamos a ver cuál es este verdadero signo, ¿verdad? Qué significa el 666 dentro de la numerología bíblica, porque bien sabemos, aparece este número en Apocalipsis. Un ejemplo rápido es que muchas veces utilizan la cruz al revés, sin ni siquiera saber qué significa eso, ¿verdad? Utilizándolo tal vez como un signo de anticristo, y realmente, si buscamos qué significa la cruz al revés, tiene un significado hermoso, ¿verdad? Es un signo, así en resumen, de fidelidad, ¿verdad? Sabemos que al primer papa, a San Pedro, él pidió ser crucificado al revés porque él no se sentía digno de ser crucificado igual o de la misma manera que Jesús. Entonces, él pidió ser crucificado boca abajo, ¿verdad? Entonces, a través de esos años, después de la muerte de Pedro, se reconoce el signo de la cruz al revés, ¿verdad? O boca abajo, como un signo de fidelidad, ¿verdad? Y muchas veces otros hermanos lo utilizan con otros fines, ¿verdad? Entonces, por ahí un poquito de esta explicación sobre los signos. Y en muchas denominaciones no católicas muchas veces se enseña, ¿verdad? Que el Papa es la bestia del Apocalipsis, que tiene alguna relación con el número 666, que se atribuye al demonio. Y se hablan de muchas cosas, de cualquier tipo de cosas que afecten a la Iglesia Católica. ¿Y esto por qué se da? Pues bien, podemos ir un momento, esto no lo tenías preparado, me acabo de acordar, pero podemos ir un momento a una cita bíblica de 2 de Corintios 12, ¿verdad? Me acordé porque es una de mis citas favoritas, y vamos a ver, por acá la tengo, 2 de Corintios 12:7, y dice así: y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, vamos a hacer un paréntesis acá, sabemos que la carta a los Corintios la escribe San Pablo, ¿verdad? Y al menos esto es un comentario muy personal, pero al menos yo considero que San Pablo es una de las personas del Nuevo Testamento con más sabiduría que pudo haber existido, ¿verdad? Eso es, como les digo, un comentario muy personal. San Pablo me gusta mucho como escribió todas las cartas, y realmente tenía una sabiduría extraordinaria. Entonces, esto nos dice San Pablo: y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo pecado y de todo orgullo, perdón. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero él me dijo: te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo: enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando más fuerte soy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, me vino a la mente esta cita porque San Pablo nos dice en esta carta que justamente este aguijón clavado en el corazón, es una cita bastante famosa, em, él se precia de las debilidades para que lo cubra la fuerza de Cristo. Y él habla de enfermedades, humillaciones, necesidades y persecuciones. Y esta era la palabra que quería resaltar. ¿Por qué? Porque en muchas citas bíblicas, y lo vamos a ver alrededor de esta clase, se habla de las persecuciones hacia los católicos, hacia los cristianos, hacia esa primera iglesia que Jesús dejó. Podemos ver en San Juan muchísimas citas en donde los judíos perseguían a Jesús. Bueno, sabemos ya claramente toda la historia de Jesús a través de su pasión, muerte y resurrección, en donde fue persecución de los judíos, fue presión hacia el pueblo, hacia los mandatos romanos para que fuera crucificado, ¿verdad? Sabemos que todas esas persecuciones hacia Jesús fueron incluso en vida, en la pasión y después de la resurrección. Entonces, muchísimo, justo apenas Jesús resucita, ¿verdad? Se comienza esa persecución hacia los cristianos, siendo el mismo Pablo partícipe de ellas, ¿verdad? Y por esto yo lo creo así, que es que se justifica no se justifica, se habla de una persecución, incluso hoy en día, hacia la Iglesia Católica, hacia la Iglesia que dejó edificada Jesús. Entonces, de ahí viene. ¿Por qué? Porque pues existe un ser maligno, ¿verdad? Que
que influye también en esta persecución hacia el pueblo de Cristo. Entonces, de ahí viene toda esa persecución y cualquiera, y esta es una de las muchísimas cosas en las cuales atacan a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y van a seguir existiendo. Entonces, eso está en nosotros, está en nuestro poder, está en nuestro deber saber defender todas estas cuestiones, ¿verdad? Como decía Cindy al inicio, no agarrarnos a bibliazos, pero realmente tenemos que saber defender todo lo que en nosotros conlleva una iglesia católica. Entonces, ¿por qué se da el anticatolicismo? Y eso, lo que les hablaba ahorita, bueno, vamos a ir a Juan 15, del 18 al 23. Nada más, igual me dan un segundo para buscarlo, por acá lo tengo. Entonces, Juan 15, del 18 al 23 dice, si el mundo los odia, sepan que antes me dio a mí. Parte de las cosas que les comentaba ahorita. Dice, no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso escogieron mi enseñanza? ¿Cómo? Pues acogerían la de ustedes. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vean en esta primera cita como San Juan escribe sobre lo que dijo Jesús, ¿verdad? De que ya nos iban a odiar, pues íbamos a ser rechazados, íbamos a ser odiados, nos iban a perseguir. Por supuesto, hoy en día en este lado del mundo no es tan común, ¿verdad? Que persigan a una persona al punto de muerte por ser católico, pero sí pues recibimos discriminaciones y demás, ¿verdad? Hoy en día, con todas las ideologías y culturas existentes, ¿verdad? Pero bueno, ya Jesús lo dice en Juan 15, nos habla de que vamos a ser odiados, el mundo nos va a perseguir, pero ¿por qué? Esto es porque nosotros escogemos a estar al lado de él a sabiendas de que esto va a pasar. Y no podemos, como quien dice, em, no podemos reprocharle esto, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque él dice en el versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. ¿Por qué? Porque ya él vino a hablar de todo eso, ya él vino a anticiparnos todo lo que iba a pasar. Y bueno, hay recompensas si soportamos esta persecución, pues sí, y nos dice en Mateo 5 del 10 al 12, y de nuevo vamos a buscarlo por acá, Mateo 5, del 10 al 12, y dice así, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán del cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿hay una recompensa? Pues sí, existe, y el mismo Jesús lo dijo y queda escrito en Mateo 5, en donde dice, felices ustedes cuando por causa mía los insulten. Y de nuevo, quise dejar esta cita de 2 de Corintios como cita base sin intención, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya San Pablo entendió esto y él dice, y lo entendió y aún así, lo entendía y aún así, él siente ese aguijón en la carne y dice, pues soportaré persecuciones, ¿verdad? Y ya Jesús lo decía igual acá en Mateo 5, donde dice felices ustedes y nos dice que hay una recompensa. Muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán del cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Entonces ya sabemos y somos llamados a ser profetas, reyes y sacerdotes. Entonces somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de la iglesia que Jesucristo fundó y dejó instituida en esa piedra, en esa roca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se propaga? Pues bien, ¿por qué se propaga todas estas persecuciones? Y ya lo veníamos viendo en las diapositivas anteriores, porque también nosotros sabemos que de lo bueno se va a hablar, ¿verdad? Y de lo malo peor. Y nosotros, al defender esa verdad, igual se nos va a perseguir. Y tenemos que tener conciencia de ello. ¿Por qué?
muchas veces este ataque a la iglesia se propaga y en parte es nuestra culpa porque no sabemos defender y era lo que les mencionaba anteriormente. Lo hemos visto muchísimas veces en Primera de Pedro 3:15 y es que Dios nos llama, Jesús nos llama a aclarar las dudas de nuestro hermano, a salir de esa ignorancia y en el mejor uso de la palabra, perdón, a salir de esa ignorancia a otros hermanos. Y si hemos sido llamados a tener todas estas maravillosas clases y sabidurías, es porque tenemos alguna misión con respecto a todo esto. El Señor no todo lo hace solo porque sí, sino que tenemos toda una, una misión con respecto a todo esto. Y es que, como les decía, la base de toda la apologética, primera de Pedro 3:15, nos llama a todo esto, a defender la verdad sin necesidad de pelear y de tener otro tipo de enfrentamientos. Ahí lo vemos. ¿Quién lo propaga? Pues bien, el diablo, y lo vemos en griego, por ejemplo, que la traducción es divisor y en hebreo adversario. Todo lo que sea división es porque no viene de Dios. Todo lo que sea división viene de el maligno, viene del demonio. Entonces, estas divisiones que se han dado alrededor de 1500, etcétera, hacia acá, ¿verdad? Alrededor del 1500 hacia acá, han sido nada más y nada menos que del diablo, y es quien propaga todas estas enseñanzas. Aquí quiero hacer una acotación, y es que no sé ustedes si han tenido la oportunidad de ir a una iglesia protestante, por lo general de denominaciones evangélicas, y tomémonos la libertad de compararlo un poquito con la Iglesia Católica. Al menos yo, y ahí me disculpan si no es así, pero al menos yo en mis 24 años de vida, cuando he ido a la Iglesia Católica, nunca he escuchado un sermón que ataque a los hermanos protestantes, por ejemplo. Nunca he escuchado a un sacerdote, y sin miedo a equivocarme, por eso les digo, al menos yo, nunca he escuchado a un sacerdote decir en una homilía, es que los hermanos evangélicos están errados, bla, 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 bla. Siempre, por lo general, y gracias a Dios, he escuchado muchos sacerdotes más bien hablar del amor que hay que tener a los hermanos separados para atraerlos a la iglesia, pero no hablando y atacando la iglesia evangélica, ¿verdad? Por supuesto, he escuchado en algunas homilías sobre algunas diferencias y demás, pero no. En cambio, muchas denominaciones no católicas se toman casi que todo el tiempo del culto, de su reunión bíblica y demás, para atacar y, según ellos, entre comillas, desmentir muchas de las cosas que nos enseña la Iglesia Católica. Entonces, esa es otra de las, para mí personalmente, de los ejemplos de que estamos en la verdadera iglesia. Entonces, como les decía, el demonio en griego divisor, en hebreo adversario, es divisor, y todo lo que nos divide no puede venir de Dios. Solo existe una sola verdad. ¿Cómo el diablo engaña a la gente? Es un relativismo. Por ejemplo, lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles 25:19. Igual me dan un segundo para buscarlo, en donde vamos a ver un poquito sobre esta parte de cómo el diablo engaña a la gente. Vamos a ver, Hechos 25, 19. Hechos 25, 19, y Ya lo dice tengo así. aquí, si necesitas que te ayude también. Claro, claro, léelo, no hay problema. Ok. 25:19. Ujú. Vamos a ver. Dice, solo tenían contra él cuestiones referentes a sus creencias y a un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que vive. Palabra del Señor. Te la damos, Señor. Vean aquí, bueno, esta cita para meterlos un poquito en contexto, se habla con respecto a Pablo y a su religión. Hoy en día, se escucha o escuchamos mucho que la gente dice, sí, yo no creo en una religión, yo creo en Jesús y creo en Dios, pero no en una religión. Sigo a Jesús, pero no a ninguna religión, mi relación es directamente con Jesús. Eso, hermanos, no es bíblico. Pablo, una de las características hermosas y bonitas de Pablo, de un montón que tenía, es que él era muy activo, él se movía. Esa misma efervescencia, por decirlo así, esa misma mecha corta que él tenía cuando al inicio persiguió a los cristianos, él la adoptó
para hablar de Jesús, para predicar, para escribir, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice, solo tenían contra él cuestiones referentes a sus creencias. Ya un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Entonces, en esto, vemos cómo Pablo habla de cómo el diablo más bien engaña a la gente, diciendo que, bueno, lo único que tenían que atacar sobre él era su parte religiosa, ¿verdad? Y vemos que en la Biblia habla ya de una religión, de una creencia, ¿verdad? En contra de lo que la gente, por ejemplo, dice hoy en día, sigo a Jesús, no a ninguna religión, ¿verdad? Entonces, eso es un relativismo. Los que piensan que la bestia del Apocalipsis y el 666 están hoy en día gobernando coinciden con todos que es el Papa. Pues no, lo vemos y lo vamos a ver más adelante, pero no todos están de acuerdo de que la bestia del Apocalipsis y que el 666 es del Papa. Es una cierta cultura que se ha venido creando, como les decía, desde una separación de la iglesia, porque antes de 1517, de 1514, nadie hablaba de que la bestia del Apocalipsis era el Papa. Entonces, durante 1500 años nunca se habló de esto. Entonces, ¿a quién debemos escuchar nosotros? Sí, por supuesto, a Jesús, a través de su iglesia, a través de lo que él quiso dejar establecido. Que han tenido demasiados errores, muchísimos, y vendrán muchísimos más. ¿Por qué? Porque está administrada por hombres, ¿verdad? Pero más arriba de eso está Jesús. Y es que es también algo que a mí me gusta mencionar mucho, y es que muchos conocidos, amistades y demás de otras denominaciones no católicas, ¿verdad? Digamos, vas a un culto, vas a una reunión de una denominación no católica y se habla mucho, por ejemplo, de que el tomar es malo, de que, bueno, yo he escuchado hasta cuando estaba en el colegio, recuerdo que escuchaba a compañeras incluso hablar de que tenían que ir a presentarles a sus novios al pastor y él dar la última decisión de si eran o no novios. Y esto realmente no es una libertad como la que nos vino a dejar Jesús, ¿verdad? Un libre albedrío. Y es que la Iglesia Católica da este libre albedrío y dice, no todo es malo, mas no todo me es lícito, ¿verdad? Entonces, no todo es bueno, mas no todo me es lícito. Entonces, de ahí nosotros tenemos esa libertad de poder escoger y de poder llevar por decisión propia el camino de la salvación. Y es que es muy bonito, a mí me encanta pensar en esto porque realmente Dios en el inicio de los tiempos, Él pudo con un chasquido dejar, dejar escrito que nunca se pecara, de que nunca hubiera desobediencia, de que nunca hubiera maldad, etcétera. Pero es que para mí, y de nuevo, esto es un comentario personal, para mí tiene más mérito que nosotros por decisión propia decidamos caminar al lado de Dios, caminar al lado de Jesús, que no por obligación. Entonces, es ahí cuando ese libre albedrío se hace em, real, cuando ese libre albedrío, ¿verdad? Lo vemos como de una manera, el significado más profundo que puede haber dejado, bueno, hay muchísimos más, pero uno de los significados más profundos que nos puede haber dejado Dios a través de su palabra, y es el que por nuestra propia decisión decidamos ser parte de esta iglesia que edificó Jesús y poder llevar en nuestro corazón siempre al Señor. Y es que vemos aquí algunos ejemplos y vamos a leer esta famosa cita, ¿verdad? Del 666 en Apocalipsis 13:18 y dice así, dice, vean quién es sabio, el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Y quiero que antes de seguir se guarden mucho esta palabra donde dice es la cifra de un ser humano. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a explicar este significado, qué significa el 666. Y algunos ejemplos de las teorías conspirativas de hoy en día. Por ejemplo, el código de barras, muchos hablan de que ahí está, ahí nos quieren meter por todo lado el 666, ¿verdad? Este famoso José Luis Miranda, no sé si han escuchado hablar de él, pastor de Creciendo en Gracia, ¿verdad? Que si no me equivoco falleció en esta fecha, en el 8 del 8 del 2012, ¿verdad? Que se autodeclaraba el Jesucristo hombre, ¿verdad? Incluso tatuados todos sus seguidores con el 666, ¿verdad? Y hablaba de una iluminación divina y demás, ¿verdad? Y se autodenominaba Jesucristo hombre. Y otra cultura, por ejemplo, los microchips, donde según otros terraplanistas y demás, nos quieren meter el 666 a través de chips, ¿verdad? Y que los vamos a tener ahí en la sangre, en el cuerpo, y nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Y, y, y demás.
Y hermanos, el 666 es muy fácil. Como les decía anteriormente, a través de todo el Apocalipsis, no es un libro fácil de estudiar, no es un libro fácil de leer a simple vista. Muchos llegan y abren la Biblia un día en la mañana y dicen, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor, y listo, leen una cita de Apocalipsis y se llenan de miedo, ¿verdad? A mí de pequeño me daba miedo leer el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hablaba de bestias y hablaba de dragones de 6 cabezas, hablaba de, de los 144,000 y demás, ¿verdad? Y esto, bueno, esto es otro buen ejemplo de los 144,000. Pero bueno, el significado, la explicación del 666 en la Biblia, ¿verdad? Como les decía, guárdese muy bien la palabra humano y de ahí podemos sacar esta explicación. Y es nada más y nada menos que si nos vamos al Génesis, podemos estudiar y podemos ver que perdón, sí, el Señor Dios crea al humano en el sexto día, ¿verdad? Sabemos que el número 7 es un número de perfección, es un número de plenitud, ¿verdad? Por lo tanto, el número 6 no significa esto, ¿verdad? No significa ni plenitud, ni perfección, ni nada por el estilo. ¿A qué se refiere? Pues el 6, el sexto día que el Señor crea al humano, ¿verdad? Habla eh, de que todo está ensimismado en el hombre, ¿verdad? Ya hemos visto el tema del hedonismo, ¿verdad? Esos placeres absolutos, y es justamente lo que viene a significar este 6, ¿verdad? Y 3 veces es porque, pues bien, es una ensimismación completa en el ser humano. En resumen, el 6, esto es lo que da como referencia, el sexto día se creó el hombre, el 6 como número imperfecto y el otro 6 como número de ensimismación humana. Significa que todo por mí, para mí y por mí. Nada por mí y para Dios, ¿verdad? O sea, el número 7, como les decía, siempre ejemplifica en la Biblia un número de plenitud, ¿verdad? Podemos ver el 6 como un número de algo incompleto, de algo que no ha terminado por ejemplo, en Caná, las 6 tinajas, ¿verdad? Y la séptima iba a ser entregada en la cruz, ¿verdad? Por eso Jesús le dice a su madre, aún no es el tiempo, aún no ha llegado la hora. Entonces, en resumen, cuando nos pregunten, ¿el 666 es un número del demonio? Pues sí y no, porque el 666 lo que significa es ensimismación humana, todo por y para mí, nada por y para Dios, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente así de sencillo lo que significa el 666 según la teología, en numerología bíblica, a la par de los números. Otro ejemplo, por ejemplo, de estos que podemos ver en la Biblia es el 144,000. No sé si en alguna clase lo han visto, si no es muy rápido. Es la multiplicación de los 12 apóstoles por las 12 tribus, por el número 1000, que significa universal, y básicamente los 144,000 que se van a salvar somos todos. ¿Por qué? Porque es un número que significa universal, ¿verdad? Es básicamente todos los que sigan la enseñanza de mi hijo, dice Apocalipsis capítulo 12, serán salvos, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el número 144,000, ¿verdad? Y quieren, muchos hermanos de denominaciones no católicas quieren encontrarle toda una ecuación matemática a lo que significan estos números. Podemos ver el siguiente. Esta señora Ellen Gould White, donde utilizó los números romanos para decir que esta frase que vemos al lado derecho, Vicarius Filii Dei, ella decía que este es el título que está en la corona del Papa, y a través de los números romanos ella hizo un conteo para decir que Vicarius Filii Dei significaba el número 666, y por eso se le atribuye al Papa el número 666, lo cual está totalmente errado. ¿Por qué? Porque el título del Papa lo que dice es Vicarius Christi, no dice Vicarius Filii Dei, ¿verdad? Entonces, de igual manera, a través de la ecuación matemática que querramos hacer, con los números que querramos hacer, nunca se va a encontrar en esta frase, en este título, el número 666. En cambio, vean ustedes qué curioso, en Ellen Gould White podemos ver que sí se suma por medio de los números romanos el número 666. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues de la propia ensimismación de tratar de sacarle cosas malas en este caso, el vicario de Cristo. Nada más un par de acotaciones ahí. En los números romanos, la letra V y la letra U era la misma, se utilizaba con el mismo número, por eso Worldwide ahí
se pone la V. Entonces, como podemos ver, es otra mentira más que se habla, bueno, ni siquiera la corona del Papa dice Vicarius Filii Dei, lo que dice es Vicarius Christi, ni siquiera por este lado podemos encontrarle una lógica a ese número y como les expliqué anteriormente, hay que tratar toda una numerología bíblica que es realmente hermosa, los invito a estudiar más sobre esto. Hay muchísimo, muchísimo de lo que habla en relación de la edad que tenía María, con la guerra que vemos también en el Apocalipsis, ahí es realmente hermoso. Todas las referencias que hay en el Apocalipsis sobre María es increíble, sobre los números es algo muy, muy bonito. Entonces, como les decía, lamentablemente este no es un tema a profundidad sobre el Apocalipsis, pero sería muy bueno que esa sed de verdad los lleve a estudiarlo. Es un libro hermoso con signos increíbles que hablan sobre toda la gloria que tuvo Jesús a través de la, y que tiene y que sigue teniendo sobre su pasión, muerte y resurrección. Entonces, no, es increíble. Ahí después lo podemos conversar con más profundidad. Entonces, la Iglesia Católica es la gran ramera. Muchas, como les decía, igual denominaciones hablan de que el Vaticano es la gran ramera, es la ramera de Babilonia, ¿verdad? De lo que nos habla igual el Apocalipsis, y vamos a desmentirlo poco a poco. No hay una demostración bíblica o matemática, como les decía, de que el Papa sea el 66, menos de que el Vaticano es la ramera de Babilonia, porque son mentiras para desprestigiar la Iglesia Católica, para llevar a un falso este, adoctrinamiento no católico, ¿verdad? De otras iglesias, a través de imponer el miedo, diciendo que esta iglesia está formada por algo maligno que no viene de Dios. Entonces, vamos a igual a desmentirlo poco a poco. Y para eso vamos a buscar eh, en Mateo 16, en el versículo 18, en la parte B. Entonces, igual me dan un chancecito y lo vamos a leer. Mateo 16. Mateo 16, Aquí 18. los tengo. Ok, dale, no hay problema. Y dice así, 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Fatal. Jesús. Entonces, vemos acá que Cristo fundó una iglesia, ¿verdad? Lo seguimos recalcando a través de las clases, ¿verdad? Cristo fundó una sola iglesia y esta cita por excelencia, ¿verdad? En la cual nos podemos sostener. Y ahora te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo parte importante, los poderes de la muerte jamás podrán vencerla, jamás prevalecerán sobre ella. Entonces, por más mentiras, por más ataques, por más cosas que nos vengan a inventar, nunca la iglesia va a prevalecer. Y hay algo muy bonito que vi hace unos años, hace un par de años, estudiando el Apocalipsis, y es que bueno, no sé si sabían, pero hay una profecía de Benedicto XVI que habla que la iglesia va a renacer de las cenizas, ¿verdad? Esto él hablaba así muy rápidamente y en resumen de que la iglesia va a llegar a un punto en el que vamos a tener que reunirnos en catacumbas, como lo hacían los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque su ataque va a ser tanto que la edificación física, por decirlo así, de la iglesia va a llegar a niveles muy pequeños, ¿verdad? Y que ahí se van a reconocer a los verdaderos cristianos, a los verdaderos personas que van a quedar fieles a la enseñanza, fieles a la doctrina, y es una profecía de Benedicto XVI, ahí la pueden buscar para no parafrasearla tanto y la pueden estudiar a más profundidad. Pero es que es hermoso, ¿por qué? Porque como lo vemos en Mateo 18, los poderes del Hades jamás prevalecerán sobre ella. Entonces, por más cosas que nos inventen, por más cosas que nos digan, nunca va a llegar esto a fines últimos, ¿verdad? Y, y es que, así como Jesús lo decía, su amor a la iglesia es un amor esponsal. Él ve a la iglesia como esposa de Cristo. Y lo vemos también en Apocalipsis 21, del 9 al 19. Vamos a ver, dice acá, 8.
9. Se acercó a mí uno de los 7 ángeles de las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me dijo, ven, perdón, es que tengo una nota aquí atravesada. Ven que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo junto a Dios envuelta en la gloria de Dios. Resplandecía como piedra muy preciosa, con el color de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles, y nombres grabados, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas dan al oriente y otras 3 miran al norte, 3 puertas al sur y otras 3 al poniente. La muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que me hablaba tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, las puertas y la muralla. La ciudad es un cuadrado, su longitud es igual a su anchura. Midió Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió después la muralla y tenía 144 codos de altura. El ángel usaba las mismas medidas que nosotros. La muralla está hecha con jaspe y la ciudad de oro puro como cristal. Las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera base es de jaspe, la segunda de zafiro, la tercera de calcedo, calcedonia y la cuarta de esmeralda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vean acá, y vale la pena recalcar ciertas cosas. Nos hablan de 3 puertas, nos hablan de 12 apóstoles, nos hablan de 12 puertas, de 12 murallas, de 144 codos de altura. Vean lo rico que está el Apocalipsis envuelto de numerología, en lo cual, ok, sí, 12 apóstoles, ok, sí, 12, pero podemos ver muchísimas cosas, muchísimos signos que no nos daría la noche para. Pero bueno, principalmente el número 12, que es número de plenitud humana, ¿verdad? Nos incluye a todos, ¿por qué? Porque el 12 son los 12 apóstoles que se fueron esparciendo. Jesús les dijo, vayan, prediquen el evangelio, perdonen los pecados, curen enfermos y demás. Entonces, el número 12 es un número de plenitud humana en la cual nos incluye a todos nosotros como herederos de la iglesia, ¿verdad? Las piedras preciosas son significado de Dios, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad en algún momento de ver alguna de las piedras, de alguna de las piedras preciosas que se mencionaron acá. Yo no he tenido la oportunidad, pero me han contado que parece que la luz sale de ellas, ¿verdad? Reflejamos una de estas piedras como jaspe o coralina, zafiro o algunas de estas otras, y la luz, ellas absorben la luz y la expulsan, por decirlo así. No sé cómo explicarlo. Si en algún momento tuvieran la oportunidad, sería increíble, pero cuentan que es así, que parece que la luz sale de ellos. Esto es referencia o es una referencia así sobre Dios, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de estas piedras preciosas, es una referencia a Dios. Entonces, podemos ver muchísimos números. ¿Por qué? Entonces, habla desde el inicio de que el ángel dice, te voy a mostrar a la esposa del Cordero, ¿verdad? Y después nos empieza a chorrear ese montón de números donde, como les venía diciendo, el significado es el número 12 de plenitud humana. ¿Qué significa esto? Perdón por tanto enredo, tal vez no me doy a entender muy bien, pero el número 12, que es la esposa del Cordero, son los apóstoles y toda la descendencia de predicación que ellos iban teniendo alrededor del mundo. Entonces, quién es la esposa del Cordero? La iglesia. De ahí dice, podemos ver ahí, ven que te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, tenía una muralla grande, la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles. ¿Cuál es la única iglesia que tiene toda la historia escrita desde Jesús hasta el último apóstol que falleció? ¿Verdad? ¿Quiénes son los únicos que conservan las tumbas de los apóstoles? ¿Quiénes son los únicos que conservan los huesos de San Pedro y demás? La Iglesia Católica. No hay dónde perderse. Y es que se habla de la Iglesia Católica como la gran ramera de Babilonia. Y es que aquí también hay muchos otros signos que hay que ir interpretando poco a poco. Y es que la gran Babilonia, en aquel momento, en el Antiguo Testamento, era la ciudad de Israel que estaba
en los tiempos del rey Nabucodonosor. Esto lo podemos leer en el libro de Daniel y simboliza el pueblo pagano. En ese momento la Gran Babilonia, o la referencia de la Gran Babilonia, es que simbolizaba un pueblo pagano. Esto, para entenderlo un poquito mejor, ¿verdad? Por ejemplo, lo podemos ver en la carta a los Corintios. ¿Quiénes eran los Corintios? Bueno, eran los que estaban o los que residían en un pueblo llamado Corinto, ¿verdad? ¿Quiénes eran bueno, la carta a los romanos eran los que vivían en Roma y demás? Esto es una nacionalización, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cuando se agrava cuando se llamaba a los babilonios, a toda la gente de la gran ciudad de Babilonia, ¿verdad? Era refiriéndose a un pueblo pagano. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esos tiempos se definían mucho a las personas por su creencia religiosa. En este caso, pues era un pueblo pagano y demás. Entonces, cuando se habla de la gran ramera de Babilonia, podemos ver la palabra ramera, significado de prostitución, adulterio. ¿Qué simboliza? Bueno, simboliza idolatría. Cuando se habla de la ramera o prostitución en este libro, simboliza idolatría o adoración a otros dioses. Esto lo que nos quiere decir es que, bueno, en Apocalipsis 18, ahorita lo vamos a leer más adelante, cuando nos habla de la gran ramera de Babilonia, es porque nos habla de un pueblo pagano, número uno, y segundo, la palabra Babilonia hace una prefiguración a la eficiencia o a la eficacia y a la idolatría. Y una explicación más amplia de la eficacia, bueno, es que el demonio a través de todo el Apocalipsis quiere, ¿cómo decirlo así? Quiere caricaturizar o quiere sustituir, por decirlo así, o darse atribuciones de Dios, ¿verdad? Lo hemos sabido desde el Génesis. Entonces, el demonio empieza a decir que él, o empieza a enseñar que él tiene cosas iguales o semejantes a lo que tiene Dios, ¿verdad? Empieza a hablar, lo podemos ver durante todo el Apocalipsis, empieza a hablar sobre un hijo, empieza a hablar sobre una entidad similar al Espíritu Santo y demás. ¿Por qué? Porque él quiere llegar a parecerse tanto a Dios, ¿verdad? Y este fue su primer pecado desde el inicio, que empieza a inventarse este tipo de cosas. Entonces, la prefiguración de la eficacia o la eficiencia es que el demonio mide todo por eso, por números, por eficacia, por cosas puntuales. Podemos verlo, por ejemplo, en avaricia, ¿verdad? Que son más y más números y más dinero y demás. Entonces, la ramera, que es un símbolo de prostitución o adulterio, simboliza la idolatría o adoración a otros dioses. Y Babilonia es una prefiguración de la eficiencia o la eficacia y la idolatría. Entonces, hay unas objeciones protestantes en las cuales podemos cimentarnos, por decirlo así, y es que algunos dicen, algunos hermanos separados hablan de que solo creen lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? La sola escritura. Entonces, ¿en qué momento o en qué lado de la Biblia nos dice que la Iglesia Católica es la gran ramera? Entonces, no está, entonces están faltando su propia doctrina, su propia enseñanza. Luego, no creo que San Juan haya ordenado obispos. Sabemos que San Juan ordenó al obispo San Ignacio de Antioquía en el año 107. Él escribe en la carta a los esmirnotas donde dice que donde están los obispos está Cristo y habla incluso ya de la palabra catolicismo. Dice, creo algo así, parafraseándolo un poco la carta, pero creo que decía como mi nombre es San Ignacio, ¿verdad? O Ignacio, y mi apellido es católico, ¿verdad? Entonces, perdón, decía, mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. Entonces, ya San Ignacio de Antioquía en el año 107, creo que eso también se vio en una de las primeras clases, empieza a hablar de el catolicismo, que significa universal. Tienen como héroe al reformista Lutero, y es que, como les decía, hermanos, desde 1500, antes de 1571, no se hablaba, nadie hablaba de que la Gran Ramera era Roma o era el Vaticano. Entonces, ahí podemos ir atando un poquito de cosas y ver más, ¿verdad? Las colinas de Jerusalén, esto es simplemente para ejemplificarles, entonces, quién era la verdadera Babilonia, ¿verdad? O la ramera de Babilonia, porque esta cita nos habla de que esta ramera de Babilonia estaba, o la gran ciudad, ¿verdad? Lo que nos habla de la gran ciudad, estaba envuelta de 7 colinas. Entonces, veámoslo aquí. Las colinas de Jerusalén, la primera, ahí lo pueden ir viendo en el mapa, la primera es Copus, la segunda Nob, la tercera el monte de la corrupción o monte de la ofensa, Em, perdón, sí, la tercera el monte de la corrupción,
La cuarta, el original Monte Sión, ese era el verdadero Monte de Sión. La quinta, la colina suroeste, también llamada Monte de Sión. La sexta, el Monte de Ofel. La siete, la Roca, el Monte de la Roca, donde se construyó la fortaleza de Antonia. Entonces, vean cómo Jerusalén sí está envuelto a través de, envuelto de siete montes o colinas. Veamos ahora las colinas de Roma, porque también Roma tiene siete colinas y esta es una de las cuales, como de las afirmaciones de por qué el Vaticano es la ramera de Babilonia. Veamos la primera, Palatino, la segunda, Capitolino, la tercera, Quirimal, la cuarta, Viminal, la quinta, Esquilino, la sexta, Celio, la séptima, Aventino. Y vean dónde está el Vaticano. Ahí podemos ver dónde está el Vaticano, que está fuera de estas, ni siquiera está envuelta de estas siete colinas. El Vaticano no ocupa ninguna de las siete colinas de Roma, ya que está al occidente del río Tibera. Entonces, ninguno de estas afirmaciones que dicen que vemos en Apocalipsis 18 dice que está la gran ciudad está envuelta de las siete colinas y vemos que el Vaticano ni siquiera está en estas que afirman algunos hermanos que son las siete colinas de las que habla el Apocalipsis. Entonces, ¿es Roma o es Jerusalén? Vemos en Apocalipsis 17:6 lo que dice. 17:6. Dice así, y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido. Ahora 18:24. 18:24 dice, en esta ciudad fue hallada sangre de profetas y santos y de todos los que fueron degollados en la tierra, ¿verdad? Y podemos ver que, por ejemplo, en Jerusalén hoy en día, bueno, en estos tiempos, perdón, no hoy en día, pero en los tiempos en los que se escribió el Apocalipsis, en los tiempos en que vivió Jesús, seguían derramando sangre de santos y mártires, ¿verdad? Podemos ver el caso de San Esteban, el primer mártir, influenciado por San Pedro, por San Pablo, perdón, donde se seguían derramando sangre. Lo vemos también en Apocalipsis 18, la mujer se embriaga con la sangre de los santos y los mártires. Y en Lucas 13:34 también podemos ver otra de estas cosas que les estoy mencionando. Cindy, si ahí la encuentro más rápido, me avisas. Hola, de Lucas 13. Sí, Yo creo que aquí la tengo. ok. Sí, aquí está. Lucas 13:34. Ujú. Vamos a ver. 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne sus polluelos debajo de sus alas y tú no has querido? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vean, como ya el Señor Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué está hablando Jesús? Bueno, del rechazo que tuvo y que ha tenido Jerusalén por muchísimos años, ¿verdad? A los profetas, a los santos, a los mártires, además, ¿verdad? Y en esta época, Jerusalén, podemos evidenciar que era la gran ciudad, la gran ramera de Babilonia. ¿Por qué? Porque era eh, influenciada a todos estos tipos de rechazos, ¿verdad? De personas, de los enviados por Dios. Entonces, ¿cuál es la gran ciudad? Entonces, en Apocalipsis 17:18, vamos a leer, acá está, 17, Apocalipsis 17:18. Leemos, esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. Entonces, ¿cuál es una característica? Bueno, tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Ahora, en Apocalipsis 11:8. Ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, en la que también su Señor fue crucificado. Entonces aquí tenemos un punto importantísimo. Habla de que la gran ciudad fue donde fue crucificado Jesús.
¿Y de Jesús dónde fue crucificado? En Roma. Todos sabemos que no fue crucificado en Roma, fue crucificado a las afueras de Jerusalén. Claro, Jerusalén no es lo que era hace 2000 años, ¿verdad? En ese momento, pues, era la persecución de los cristianos, la persecución de todas estas creencias religiosas y los mataban por esta misma razón, ¿verdad? No quiere decir que el Apocalipsis esté hablando de lo que es actualmente Jerusalén o de lo que es actualmente la gran ramera de Babilonia y al final les voy a dar al final, bueno, de esa parte de la gran ciudad, les voy a dar como una, tal vez, percepción personal, igual, les digo, esto no es magisterio, es una percepción personal de lo que puede ser hoy en día la gran ramera de Babilonia. Y bueno, en Apocalipsis 17, 2, y aquí, Cindy, si puedes ir buscando mientras estas de Efesios 16, sería Efesios 16, 2, 29, 26 y 39, son esos versículos. Mientras Ok, voy a ok. leer, ok, mientras voy a leer la de 17, la de Apocalipsis 17, 2. Y dice así, con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Entonces por ahí tal vez pueden ir viendo un poco a lo que me refiero yo, de esta percepción personal que les digo, de cuál es hoy en día esa gran ramera de Babilonia. Me avisas por ahí cuando lo tengas. Efesios sería en el capítulo 1, Efesios 16. 16. Ajá. Me llega hasta el 6. Ezequiel, perdón. En Ah, el, en el Antiguo Testamento, disculpa. ok, ok, tranqui, tranqui. Aquí lo tengo. Ezequiel 16, primero el 2, el versículo 2. Ezequiel 16. Ahora sí. Dice así. Hijo de hombre, hazle ver a Jerusalén todas sus horribles acciones. Brinco al 29. No, ahí. Yo voy a Ok, leer el 29, vos lees después el 26 y yo el 39, para hacerlo así. ok. Bueno, entonces aquí vemos donde dice, hijo de hombre, hazle ver a Jerusalén todas sus horribles acciones, ¿verdad? Ya desde aquí, Ezequiel está hablando de todas esas acciones que Jerusalén tenía en contra de los profetas, en contra, al hablar de Jerusalén, hablamos del pueblo de Jerusalén, en contra de los que eran enviados por el Señor. En el 29 vemos como dice, multiplicaste tus desórdenes en un país de mercaderes. Y guárdense esta palabra, mercaderes. Entonces una característica de Jerusalén. Multiplicaste tus desórdenes en un país de mercaderes, en Caldea, y tampoco te sentiste satisfecha. Ahora sí, leemos el 26. Te prostituiste con los egipcios, tus vecinos bien constituidos. Multiplicaste tus liviandades por el puro gusto de molestarme. Vemos otra vez donde Ezequiel habla de otra característica que tiene Jerusalén. Y por último, en el 39, vamos a ver, dice, te entregaré en sus manos, derribarán y destruirán tus altos lugares y te quitarán tus vestidos, tomarán tus joyas y te dejarán desnuda sin nada. Entonces, ahora, brincando de Ezequiel, vamos a ir a Apocalipsis y perdón el de aquí para allá, pero es para que puedan entender bien, en el capítulo 18, versículo 11 al 15, donde dice, llorarán y se lamentarán por ella los comerciantes de la tierra, porque ya no hay quien compre sus mercancías. Entonces, vean la asociación, por decirlo así, se me fue la palabra, pero hay una palabra que habla de esta unión que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en donde vemos que Ezequiel dice, los mercaderes, esta tierra llena de mercaderes, y vea lo que dice Apocalipsis 18, se lamentarán, Apocalipsis 18:11,
Se lamentarán por ella los comerciantes de la tierra, porque ya no hay quien compre sus mercancías. Sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, telas de lino fino y púrpura, vestidos de seda y escarlata, maderas perfumadas, objetos de marfil y muebles muy costosos, etcétera. Entonces ya ahí empieza a decir todo lo que se están lamentando los mercaderes. Entonces, están hablando de la gran ciudad. Esas son las características de la gran ciudad. Entonces, ¿cuál es esta gran ciudad? Ya creo que lo hemos dejado bastante claro. Se corrompió la iglesia con Constantino, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya muchos hablan de que Constantino fue el que corrompió la iglesia, y que a partir de este momento, ¿verdad? Ya la iglesia católica no es lo que dejó Jesucristo, y empezó a ser la ramera de Babilonia en ese momento. Entonces, ya vimos los significados, perdón, las características de la gran ciudad, la unión que hay entre Ezequiel y el Apocalipsis de las características de la gran ciudad, y vemos realmente cuál es. Eh, Jerusalén continúa siendo una ciudad prostituida en la época del Apocalipsis, sí, y lo vamos a ver en Mateo 23. Vamos a ver, Mateo 23, y lo tengo. Mateo 23 del 34 al 39. Y dice, desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán. A otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo, y en verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Jerusalén, Jerusalén, que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios se te envía. ¿Cuántas veces te he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y tú no has querido? Por eso se va a quedar, por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío. Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, qué importante es poner un texto en contexto, valga la redundancia. Nos trae muchísima claridad de lo que queremos ver. ¿Por qué? Porque, como dice la frase, un texto fuera de contexto nos trae un pretexto, ¿verdad? Y es que están hablando aquí de la conversación, perdón, antes de la conversión de Jerusalén, están hablando de la gran ciudad, de la gran ramera de Babilonia, en la que crucificaron al Señor Jesús. Entonces, vean el versículo 34, mataban y crucificaban profetas, sabios y escribas. En el 35, caiga sobre ella la sangre del inocente, lo que leímos anteriormente. 36, será sobre esa generación. 37, ahí ese versículo es como de esperanza, ¿verdad? Será sobre esa generación. 37, Jesús quiso reunirlos como hijos, mas ellos no quisieron. Y el 38, dejará desierta vuestra casa. 39, no le volverán a ver hasta que digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Entonces, en resumen, Jerusalén es representada como la gran ciudad, ¿verdad? Y podemos ver que en el tiempo del Apocalipsis seguía siendo una ciudad prostituida, ¿verdad? Recordemos que al hablar de ramera, al hablar de prostitución, no estamos hablando de la parte sexual, sino de la idolatría, la eficacia, ¿verdad? Los comerciantes, buscar todo esto que se sale de lo que es realmente Dios. Entonces, por supuesto que hoy en día ha habido una gran conversión, y Jesús ahí estaba hablando de esa conversión, justamente en el último versículo. No la volverán a ver hasta que digan, benditos el que viene en el nombre del Señor. Hasta ese momento va a ser la conversión de esta gran ciudad. Y les mencionaba que un comentario muy personal, esto no es magisterio, no es doctrina, no es nada que venga por ahí, es algo que yo he pensado, yo he llegado a concluir personalmente, y es que esa gran ramera de Babilonia hoy está en cada uno de los corazones de las personas que por una u otra manera prostituyen o se han prostituido. Como les reitero, no en forma sexual, sino en forma de que idolatran otros dioses, ¿verdad? Igual lo vemos en Éxodo, en esa famosa cita bíblica sobre las imágenes, ¿verdad? Que se habla sobre la adoración a imágenes
que no vengan de Dios, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿cuál pueden ser esas? Por ejemplo, el dinero. ¿Cuál puede ser esa otra? Pues los objetos materiales, el carro, muchísimas otras cosas que dejamos, que utilizamos y nos llevan como a un camino para dejar de lado a Dios, a lo que es la verdadera adoración. Recordemos que la palabra adoración debe ser exclusivamente para Dios. Entonces vamos a entrar ya por último en el anticristo. ¿Quién es ese anticristo? ¿Quién es esa persona que viene a estar en enemistad con Cristo? La Biblia sí habla del anticristo, pero no habla de que el anticristo es el Papa, ¿verdad? Y en primera de Juan 2, vamos a ver, Juan, en primera de Juan 2, del 18 al 19, vemos que dice esto, 18 y 19. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que esta es la última hora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vean que ya Juan aquí habla de muchos, de que son varios los anticristos, no es solo uno. Entonces, si no es el Papa, ¿quiénes son esos anticristos? ¿Verdad? Em, existen varias cosas, ¿verdad? Donde se saca, ¿verdad? De que los anticristos y que esto y que lo otro, pero es que realmente son varios y lo vemos aquí en la carta de Juan, donde dice que son varios, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Y vean lo que sigue diciendo. Esta gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, sino si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Vamos a volver a leer porque está un poquito enredado, pero desde el inicio, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado entre nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Palabra del Señor, te alabamos. Entonces, vean lo que dice Juan. No es solo uno, son muchísimos anticristos, son varios. Y de nuevo, la percepción que yo siento al leer esto es que nos habla de que los anticristos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque no, si no ahí se hubieran quedado. Y les voy a dar como un pequeño, les voy a contar una pequeña situación que me pasó hace unos días. Y es que, bueno, cuando estaba todo esto de la pandemia y que había que entrar reservando, no sé si en sus parroquias también, pero en esta parroquia en la que yo sirvo, el padre nos mandaba que se hicieran listas para que no superar el aforo, ¿verdad? Del templo. Resulta que entonces parte del servicio que prestaba ahí en estos momentos era tomar nota de la gente que iba entrando. Entonces había que reservar un campo y con las hojas, ¿verdad? Ver, mira, no sé, Juana Pereira. Entonces ahí le damos un check, ella entró, y listo, ¿verdad? Entonces era como tomar lista. Resulta que, por supuesto, llegaba muchísima gente que no sabía anotarse, nunca llamó para anotarse de la misa, entonces se dejaban algunos espacios para que llegaran con su cédula, simplemente se les anotaba el número de cédula y entraban. Pero cuando ya el aforo se cumplía, a mí me dolía de corazón tener que decirle a las personas como que ya no había aforo y que buscaran otro horario para poder ir a la misa. Muchas veces, si aún quedaba campo, los dejábamos entrar y demás, porque ¿quién es uno para negarle la misa, verdad, a las personas? Pero bueno, resulta que el padre nos decía que faltando 5 teníamos que cerrar el portón para justamente evitar que la gente entrara y que superara el aforo. Entonces, resulta que ya pasadas las 11 que iniciaba la misa, veo una señora tocándome el pito fuera de la iglesia, que la deje entrar, ¿verdad? Y yo es que ya no hay aforo, ¿verdad? Ya no se puede. Y me ha pegado una gritada, ¿verdad? Y al final la dejamos entrar y entró y no pasó nada. Pero al final de la misa salgo yo como a cerrar los portones y demás y me va pegando otra gritada a la señora, que es que por eso la gente se va a la iglesia católica. Y entonces ya ahí ya a mí no me gustó. Yo no le dije nada, pero en mis adentros yo pensaba, es que si por estas cosas tan banales la gente se va a la iglesia católica, es porque realmente nunca estuvieron ahí por Cristo. Entonces, para mí, muy personalmente, estos son los anticristos, los que dicen ser parte de nosotros y estar ahí, pero realmente no están con nosotros, sino ahí se quedarían a pesar de todas estas cosas. Y mucha gente se va de la iglesia católica por cosas humanas, por cosas banales, por cosas que realmente no vienen de Jesús. Entonces,
¿Por qué se van a ir de la iglesia? Esto es un signo más de que nunca estuvieron ahí por Jesús. Y es lo que nos dice San Juan hoy, y perdón ahí por la pequeña situación, contándoles esa pequeña situación que tuve hace unos días, pero esto es lo que refleja San Juan aquí, es que realmente nunca estuvieron con nosotros. Estos son los anticristos. Em, Esto yo no sé ustedes, hermanos, pero me suena demasiado a Lutero. Prácticamente es la descripción de lo que él vino. Él era un monje católico, no le gustó lo que se hacía en la iglesia, hizo las protestas de frente del templo y se creó su propia iglesia. Entonces, estos son los anticristos. Entonces, vean las características. Uno o muchos, son muchos. En Lucas 10:16 dice, si nos rechazan a nosotros, rechazan a Cristo. ¿En dónde estaban? Entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Estos son los anticristos. Y el que desecha a Cristo es un anticristo, básicamente. El que no quiere nada con Jesús, con Cristo, es un anticristo. El discurso teológico en Juan 6, vamos a buscarlo un segundo, ya para ir finalizando. Juan 6 del 51 al 53, y dice, vamos a ver, 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo os daré es carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos de comer de su carne? Y Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tienen vida en ustedes. Vean, y esto igual como un comentario McDonald ahí, una de las formas en que se puede tomar algo literal en la Biblia es cuando Jesús dice, en verdad les digo. Dentro de la teología se acepta o se ha llegado a concluir que cuando Jesús mencionaba esas palabras, en verdad les digo, tómenlo literal. Y vean lo que dice aquí, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo y no beben de su sangre, no tienen vida en ustedes. Vean lo que llega a Jesús así. Entonces, Jesús es el pan de vida, lenguaje duro, ¿quién puede escucharlo? Ahora vean en Juan 6:66, justo lo que hablábamos de la ensimismación, del número 666, de la ensimismación en el hombre, no como un número satánico, ¿verdad? Como lo quieren hacer ver algunos. Dice así, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Vean la, la diosidencia, la casualidad de, de esta cita, de justo Juan 6:66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque estaban centrados en ellos mismos. ¿Por qué? Porque no podían dejar todo para seguirle a él. Entonces, examinemos un poco y rápidamente. Examinar si los espíritus vienen o no de Dios. En Primera de Juan 4, del 1 al 3, y en Primera de Juan 4, del 4 al 6, espíritu de verdad, espíritu y espíritu de error. En Gálatas 1, del 6 al 9, abandonan el evangelio. En segunda de Juan 9:11, permanecer en su doctrina. El anticristo está en contra de la doctrina y lo vemos en primera de Timoteo 4, en Mateo 7, del 21 al 23. Ahí los pueden revisar más adelante. Y primera de Timoteo 1, del 3 al 4. No enseñen doctrinas extrañas, le dice Pedro a Timoteo, dándole como referencia, ¿verdad? Ya que tal vez algunos querían irse por otros lados y demás. El propósito con esta advertencia, en primera de Timoteo 1:5, esta sí la vamos a leer. Primera de Timoteo 1:5, y dice, en fin de nuestra predicación es al amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Entonces, vean el propósito de esta advertencia, de la advertencia pasada. No enseñen doctrinas extrañas. ¿Por qué? Porque la predicación es en el amor, que procede de una mente limpia, una conciencia recta y una fe sincera. Podemos ver entonces que todas estas doctrinas o demás que enseñan que el Papa es la bestia del 666 no es una conciencia limpia, no es una conciencia clara. ¿Por qué? Porque basan sus enseñanzas en atacar algo más. La iglesia es la gran ramera, ¿no? Ya lo vimos, ni siquiera tiene las características de lo que habla el Apocalipsis sobre la gran ramera, ya vimos cuál es esa gran ciudad. ¿Y el Papa es el anticristo? Pues no. ¿Por qué? Porque viene de una descendencia interrumpida de 166 papas, si no me equivoco, en las cuales fueron presentadas a partir de Pedro. Entonces, hermanos,
ya podemos hablar con seguridad de por qué el Papa no es la bestia, qué significa el 666 y por qué no tiene una relación con el Papa, porque la iglesia no es la gran ramera, ya sabemos cuál es la gran ciudad, cuál es esa gran ramera de Babilonia, y sabemos que el Papa no es el anticristo. ¿Por qué? Porque tiene una relación grande con Cristo. ¿Cuáles son los anticristos? Todas esas personas que rechazan a Cristo, ¿verdad? Como les decía, esas percepciones humanas y la unión de todo esto, para mí el 666 es ensimismación de que todo es por mí, todo es para mí, todo lo que hago es para mí, ¿verdad? No para Dios. La gran ramera, esa gran ciudad está en mi corazón, en esas falsas idolatrías que tengo con otros dioses, y yo mismo llego a ser el anticristo si decido tener esa anticomunión con Dios. Entonces ya tenemos la suficiente evidencia bíblica de estos grandes mentiras que con los años han venido a decir de la iglesia. Entonces, muchísimas gracias. No sé si aún están estas redes, pero ahí están para que nos puedan buscar y demás. Y esto sería por esta clase. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés. La clase muy bonita y me gustó mucho cómo explicaste de forma tan sencilla. Vamos a ver, comentarios o preguntas. Tengo un comentario del hermano Luis Salas que dice, la Iglesia Católica es bellamente divina y humana. Respeta la personalidad de cada uno y el uso de la libertad. Conoce la habilidad de sus miembros, pero se aferra a la gracia que procede de Cristo. Sí, no, hermoso, o sea, así como lo comparte el hermano Luis, esta parte, bueno, me quedo con esto de que respeta la personalidad de cada uno. Y hace poco, por ejemplo, siempre se habla de este tema tan sonado, ¿verdad?, de los homosexuales dentro de la iglesia, y es que realmente se llama a que el pecado es lo que corrompe, ¿verdad? No el pecador, y es que tengo un par de amistades con gustos homosexuales, los cuales aman profundamente a Dios y se mantienen castos, por ejemplo. Entonces, el Papa llama a atraer a las personas, a todas por igual. Y es que esto es lo rico de nuestra iglesia, hermanos. Y es que podemos unir todas las características de las personas siempre y cuando se respete, por supuesto, las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? En la cual llama a una iglesia universal, y como lo decía ahora con San Ignacio de Antioquía, ya en el 107 después de Cristo, unos 60 años después de su muerte, se hablaba ya del catolicismo, 60 años, ¿verdad? Y 1500 años después llegan a corromper esta unión que teníamos en la Iglesia Católica. Entonces, realmente sí, la Iglesia Católica respeta todo esto. Un día escuchaba un comentario de una amiga testigo de Jehová y decía, es que, por ejemplo, nosotros, cuando el pastor nos habla, todos conocemos la vida del pastor, todos tenemos una unión en amistad con el pastor, y el padre no. Usted ve que el padre se para ahí encima, habla y listo, como si fuera alguien muchísimo más grande que nosotros. Yo decía, pucha, qué visión tan errónea, ¿verdad? De la, de lo que es el pastoreo de un sacerdote, ¿verdad? Porque no necesariamente el sacerdote tiene que tener una unión de amistad con absolutamente todas las personas que llegan a la iglesia para acogerlas con amor, ¿verdad? Y es esto erróneo, ¿verdad? Desde la percepción humana, que se cree que solo se puede tener a Dios a través de estas características, y no, ¿verdad? La hermana Yandri dice, gracias por el tema, Dios te bendiga, a ti Andrés, y a todos también, para que no se resientan. Dice, lo felicito por su formación y explicación, me alegra mucho oír a un joven hablando con tanta convicción sobre su fe. Excelente, gente joven así formada, dispuesta a ayudarnos a salir de la ignorancia en los que muchos necesitamos en nuestra amada iglesia. Así que ánimo y a seguir adelante. Amén, amén. Yo creo que realmente la edad no es una atadura, ¿verdad? He escuchado mucho este comentario, ¿verdad? Gracias a Dios siempre me he mantenido dentro de la iglesia desde muy joven. Y es que esto es, hermanos, es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de nunca quedarnos queditos, ¿verdad? De nunca quedarnos con solo ir los domingos a misa, por ejemplo. Pues es la principal, la base, por supuesto, pero nunca quedarnos solo con esto. La iglesia, el magisterio es sumamente amplio, sumamente grande. Basta con decirles que se lean la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, nunca la vamos a terminar, ¿verdad? Pero es algo tan rico y tan hermoso que es seguir investigando, seguir creyendo, seguir aumentando nuestra fe, seguir orando, lo principal, ¿verdad?
y seguir buscando todo lo que hable de la verdad. Realmente es tan amplio y los tiempos de ahora son tan complicados que simplemente nos queda aferrarnos de Jesús, de Dios y seguir en ese camino de la búsqueda de la verdad, es lo más importante. Sí, así es. Dice el hermano Luis Salas nuevamente, Dios les bendiga por ese primordial apostolado. Nos quedan las ganas de retomar los temas y adentrarnos más en la riqueza de la fe católica. Sí, y aprovecho para dar el comercial de que pronto viene, pronto, no sé cuándo, la verdad, pero va a venir también otro curso de la Apologética 2 y Apologética, sí. los invito a que se queden, a que lo lleven, porque son temas chivísimas, o sea, se habla desde la ciencia y la fe, se habla del sudario de Turín, se habla de la, ¿cómo se llama? La Inquisición, no sé si lo vieron en Apologética 1, creo que es en el 2 de la Inquisición, pero bueno, se hablan de temas muchísimo, o sea, más chivas todavía de lo que Y venimos muy viendo, actuales también, sí. muy actuales, exacto, de todo lo que Ujú. se vive, porque la apologética no basta con saber interpretar las citas, sino de mantenernos al día, ¿verdad? Con todo esto. Así es. La hermana Gaby dice, como el ministerio nos puede seguir instruyendo en la fe, no quiero que terminar este curso. Muchas gracias, hermana, ¿no? Pero Sí. ahí, cuando se abra Apologética 2, les vamos a estar informando y cuando se vuelva a repetir Apologética 1, si algún hermano quiere volvernos a acompañar, lo puede hacer con toda la libertad del mundo. Sí, sí, realmente, como les decía, es un ministerio hermoso, hermoso que hay que saber manejar porque también de que no nos lleve, como siempre hemos predicado en el ministerio, ¿verdad? Agarrarnos de bibliazos porque muchas veces hay que tener cuidado tal vez con esa soberbia, ¿verdad? Que a veces se nos apodera, ¿verdad? El conocimiento, pero simplemente es entender que todo esto es para y por Dios, ¿verdad? No, como lo decía el número 666, para y por nosotros. Entonces, saber que esto es por y para Dios y que sea donde Él nos quiere llevar con todo este conocimiento, ¿verdad? Así es, Andrés, muchísimas gracias. De parte mía, te agradezco un montón porque de verdad que el tema estuvo muy bonito, muy enriquecedor. Y también me parece muy importante con esto que estabas hablando de la gran ramera y que el Papa es el anticristo, que muchas veces, digamos, por ejemplo, yo que crecí, ¿verdad?, en un ambiente no católico, lo escuchaba de muchos adultos, no, y no propiamente en la iglesia en la que asistíamos, sino de muchos adultos fuera de esta iglesia, hasta de mismos hermanos católicos que no tenían el conocimiento, entonces decían, no, yo no voy a la iglesia porque me contaron que tal y tal cosa, y yo recuerdo que yo chiquitilla, ¿verdad? Yo me asustaba un montón con eso porque yo decía, ¿cómo que el papá es el anticristo y todo esto? Entonces, o sea, nunca falta la persona que haga un comentario así delante de los niños, ¿verdad? Ujú. Entonces, siempre instruir mucho a los niños que en esos temas, que si ellos escuchan algo así, nosotros poder educarlos también a ellos, porque, o sea, yo me acuerdo que yo así, carajilla, carajilla, a mí me pasó. Entonces me parece muy importante siempre instruirlos cuando escuchemos a alguien hacer un comentario así delante de ellos también. Claro, claro, y como les mencionaba en alguna de las diapositivas, es que también esto ha sido culpa de nosotros mismos, ¿verdad? De no saber defender esto, de no saber comprenderlo, porque muchas veces también la gente va a la Eucaristía, ¿verdad? Se persina, recibe la comunión y listo, ¿verdad? No sabe ni lo que significa. Y no es que esté mal, sino que porque nuestro amor a Dios tiene que también ir muchísimo más allá de un nivel de intelectualismo, pero realmente cuando una persona ataca estas partes nos puede llegar a confundir, ¿verdad? Entonces, como lo decía Cindy, o sea, si lo hemos escuchado hasta de las mismas personas católicas, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de afuera? Entonces, realmente es una invitación a educarnos, a comprender, a defender y saber llevar todo esto, como lo dijo Jesús y como se lo dejó a los apóstoles, ¿verdad? A salir, a llevar el evangelio. Muchísimas gracias, Andrés. De hecho, no tengo ahorita más consultas. Vamos a ver en el WhatsApp. Ok, la hermana Yandri, lo de la cooperar, ya le paso la información, hermana. Muchísimas gracias. Ya le voy a pasar la información por el grupo. Entonces, vamos a ir cerrando. Andrés, y como es la última clase, a ver si nos ayudas con la última oración, por favor.
Claro, con mucho gusto. Entonces, Gracias. igual nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y primero que todo, Señor Jesús, te queremos dar gracias por tu amor, por tu bendición, por gran, el gran don de la vida, el permitirnos respirar, el permitirnos entender y comprender todo este tipo de enseñanzas que tú nos dejas. Te quiero pedir hoy por todos los que asisten a estos cursos, Señor, para que nos sigas prestando inteligencia, sabiduría y entendimiento para poder seguir estudiando la verdad. Aumenta nuestra fe, Padre, todos los días y continuamente para que podamos amarte cada día más, así como tú nos amaste, tal vez en una escala muchísimo más pequeña de la que tú nos das, pero poder así retribuir un poquito de lo que tú nos das día con día, Padre. Ayúdanos siempre a mantenernos en esta fe, en este amor, en esta enseñanza de doctrina, y saber que ese único mandamiento que nos dejaste de amarnos a los unos a los otros como tú nos has amado, sea la base de nuestra fe, sea la base de nuestro amor, de nuestra iglesia, para poder aceptar a todos y cada uno de nosotros y de todos los que vendrán con justo amor y verdad en todo lo que nos das. Te quiero pedir por último, Padre, para que sigas bendiciendo este ministerio, para poder seguir profesando tu amor, tu enseñanza y tu bendición, y seguir amando a las personas y poder acercar así cada vez más a nuestros hermanos separados a una iglesia de amor, para poder llevar a todos lados, a todo el mundo y a todas las partes y rincones de que esta es una iglesia de amor, no una iglesia que se separa, no una iglesia de división, sino una iglesia que tú edificaste con amor y esperanza. En el nombre de Jesús, amén. En nombre del Padre, Amén. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Andrés. Hermanos, antes de que se desconecten, recordarles que si bien